por este privilegio que tenemos nuevamente hoy de poder congregarnos en el día que tú, Señor, has concedido a tu iglesia para hacerlo, para poder estar en comunión unos con otros y gozarnos, amado Señor, de tu presencia, de tu palabra. Tú vas a hablarnos, Señor, tú vas a exaltar tu nombre, tú vas a tratar con nosotros, Señor. Tú, mi Dios amado, vas a dar amor, vas a, Señor, concedernos el poder recibir y también comprender. Sé que hay algunos, Señor, que seguramente continúan cegados, sin oídos para oír, sin ojos para ver. Sabemos que la obra es tuya, Señor. Te pedimos que obres en los que están entre nosotros, que no han sido salvos, pero que también, Padre Santo, Señor, te Señor, presentes misericordioso con aquellos que te buscamos con anhelo, para que, Señor, tú, mi Dios amado, edifiques a tu iglesia, fortalezcas a tu iglesia, ayudes a tu iglesia, Señor. Sabes los tiempos que vivimos, sabes la duda que existe en ocasiones en nosotros, sabes las preocupaciones, los afanes, los quehaceres que son ocasión de caer, de tropiezo. Todos queremos ser, Señor, edificados sobre la roca, pero tú sabes nuestra condición. Ayúdanos, Señor, y concédenos el gozo y la paz, Señor, y la fortaleza. Te pedimos, Padre Santo, Señor, por los santos que están esparcidos en el mundo. Esta semana estaremos orando por Arabia Saudita, ¿cierto, chicos? Vamos a estar pidiendo por los obreros ahí, vamos a pedir por los misioneros, las esposas de los pastores, los hijos, los nuevos convertidos y también los perseguidores. Une a más y a más, Señor, que oren esta semana por ellos. Gracias, Padre Santo, por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tener aquí entre nosotros a unos que estaban muertos y ahora viven, incluido yo, Señor. Sé que te gozas en esta reunión, pero sé que no te gozarías, Padre Santo, en la soberbia de mi boca, en tergiversar tu palabra, en malinterpretarla, en hacer cosas no propias a lo que tú quieres. Por eso ayúdame en mi ineptitud, Señor, y sé tú usándome, Espíritu Santo, que una puerta aquí arriba de mi cabeza se abra, Señor, y que ángeles desciendan por esa escalera que lleva al cielo, Señor, y así tú seas obrando a través de mí para el bien de todos los presentes, Padre Santo, incluidos niños, jóvenes, creyentes e incrédulos, Señor. Te lo pedimos en Cristo, dándote a ti la gloria y la honra, y te pido también por mis hermanos y hermanas que están a distancia, pero que el próximo domingo nos veremos con tu favor, por Morelia, por Melaque, por Tamaulipas, Padre Santo, Señor. Te rogamos por Cartolandia, te rogamos por Capilla de Milpillas, por San José, por Florida, Padre Santo, por los hermanos en Colombia, por los hermanos que están, Señor amado, en Venezuela, por los hermanos que están, amado Señor, en Puebla, en Oaxaca, en Dallas, en Veracruz, Padre Santo, los hermanos que vendrán al Congreso. Gracias por tanto y tanto amor. Gracias por este tiempo de bonanza que nosotros disfrutamos hoy. En Cristo, Padre, hoy voluntariamente asistimos a ti por ayuda y te rogamos a todos, Padre Santo, nos hables, por favor, y haya fruto en abundancia en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y de paso, apaguen el timbre de sus celulares. Yo no tengo problema, yo estoy ya acostumbrado a los ruidos y todo lo demás, pero algunos hermanos pueden tropezar con ello, hermanos, y podemos ser de utilidad si les ayudamos a no distraerse. Así que creo que será propio apagar o bajar el timbre de su teléfono, ¿verdad, hermanos? Para que no sea que nos caiga una mala noticia y nos perdamos de la buena noticia por la mala. Mis hermanos, mi joven hermano Leo, por quien pido que oren, porque es un predicador callejero, atrevido, aguerrido, valiente, con miedo, pero con valor. Necesita de sus oraciones como todos los demás. Gracias a Dios también porque está Jorge y la familia. Pasé por el kilómetro 449, hermano, en donde te conocí, justo en el momento en donde te conocí, y agradecí a Dios por tenerte. Vimos el muro, vimos todo ahí, ¿verdad? Viniendo de Hidalgo. Y me acordé de ti, mi Jorge, y di gracias a Dios por tu vida,
porque por eso estás ahora en Cristo y Él ha cuidado de ustedes a pesar de las duras pruebas por 4 años. Gloria a Dios por ese día que nos concedió el Señor conocer. Ayúdenme con la chiquita para que no pueda mover ahí la cámara, por favor, hermanos. Hermanos, bueno, tenemos hermanos también que les saludan a distancia. Les saludamos con mucho gusto también. Estamos cerca del Congreso, hermanos, es el 30, 31 y 1. Todos están invitados. No te preocupes si tienes poco tiempo viniendo, veo caras nuevas, me da gusto. Solamente te advierto que si estás sentado aquí, el Congreso no es obligatorio, sino voluntariamente a fuerzas. Así que vayan, ¿ok? Y estamos al final del día registrando a toda la iglesia. Registrando no quiere decir pagando. El Congreso es gratis, pero donde vamos, ellos nos cobran por los alimentos y por la dormida. Son 2 noches, 3 días, maravillosos. Vienen el pastor Landon Coseni de Dallas, viene el hermano Donald Kamesi también, que es un misionero de África, Uganda aquí. Viene el pastor Mike Schilling, viene el pastor Charlie Velasco, ¿lo conocen? Y viene también el pastor Luis Ángeles de Living Waters y está con nosotros. Y pues como 300 personas calculan aquí los numeristas y va a ser un buen tiempo. Así que anótense hoy mismo porque tal vez el cupo es limitado al final y no podremos hacer nada. A menos de que te sientes en las piernas de alguien, de un grandote, Alex o de Alan, pero no creo que sea cómodo, ¿verdad? O de Juan. Entonces, si pueden hoy, antes de irse, pasen con Lalo y con la hermana Liz para que puedan ya tener todos, estar registrados en Guadalajara y al menos la sede que esté lista para estar ya con su registro. ¿Está bien, hermanos? Ya los que vienen de Europa y eso, que le hagan como sea. Si no se registran, pues que se regresen, ¿no es cierto? Gloria a Dios, hermanos. Reciban un saludo también de los hermanos en Florida que les aman mucho y que oran por ustedes y nosotros también por ellos. Hermanos, quiero dar un resumen en el versículo 20, aunque Leo nos ayudó mucho en encontrar el contexto para seguir adelante. Hermanos, la respuesta del Señor Jesús a los discípulos nos habla de algo que me gusta mucho: hechos, no palabras. Muchos de nosotros y muchas personas no se han acercado al Señor por sus hechos, no por sus palabras. Sus palabras contradicen sus hechos, o sus hechos contradicen sus palabras. Y el Señor Jesús recibe esta visita de discípulos de Juan. Los discípulos de Juan van con Jesús y le dicen: Juan el Bautista, imagínate, su primo, profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, un hombre que consideraban ascetista, que es una persona que se autoabandona, porque él no usaba ropas comunes, se vestía con pieles de animales, su cinturón era una víbora, comía langostas y miel silvestre. Era un hombre preparado absolutamente para la obra del Señor antes del nacimiento y profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero no es Cristo. En él pudo existir duda. Tal vez no duda en Dios, eso lo tenemos claro. Su vida da testimonio que no tiene duda de Dios. No tiene duda del Mesías venidero. Tal vez tiene duda de quién creen. De él. ¿Seré yo el profeta? Aquel que Isaías anunció que sería el que daría la bienvenida y prepararía el camino para el Mesías esperado por miles de años. Yo creo que dudamos. Yo como pastor, quiero serte honesto, algún tiempo he dudado de mi llamado como pastor y he dicho: ¿en realidad el Señor me habrá llamado? El diablo viene y ataca con su lengua y me pone ideas. Como a ti también te ha dicho: ¿en realidad eres salvo? Vete nada más tu vida. ¿Salvo de qué? Salvo de nada. El diablo es astuto. No sabemos a ciencia cierta cuál es el pensamiento de Juan, pero número uno, tenemos que pensar en un hombre con convicciones firmes, que está presto para ser salvado por el Señor, pero también está presto para morir por él. Como dije, probablemente Juan quería decir: si estoy en la prisión de Herodes, ¿por qué no me rescata si él viene a rescatar al pueblo? Probablemente Juan dice: si estoy en la prisión y voy a ser ya asesinado, ¿por qué entonces no se me dan pruebas de que en realidad voy a morir bien? Si estoy aquí y no soy el profeta, ¿por qué voy a morir?
o cualquier otra duda que Satanás pueda venir. Si Jesús fue tentado, seguramente Juan el Bautista. Pero como la Biblia no los dice, hermanos, por qué Él manda a sus mensajeros a preguntarle al Mesías, podemos pensar muchas hipótesis, siempre y cuando no transgredan la Escritura. Otros dirían que probablemente lo que Él quería es que sus discípulos, al verlo muerto, no se decepcionaran y siguieran a Jesús. Lo interesante de esto que Juan el Bautista no es Cristo, no es Dios y necesitaba un Salvador. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que se vale todo. Un hombre que no es Cristo puede hacer cualquier cosa y en ocasiones puede dudar. Ahora lo interesante es, hermanos, que van a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Quién pregunta, Juan? No dice nada más tu texto en ninguna traducción, sino inmediatamente, estoy versículo 20 en adelante, en esa misma hora sanó a muchas enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Era muy fácil decir, hermanos, al Señor Jesús, vayan y díganle que les dije que sí, que yo soy el Mesías. ¿Eres cristiano? Sí, hermano, soy cristiano. Pero lo que hizo el Señor no únicamente fue presentar su poder, sino presentarse como había estado profetizado. Por ejemplo, ¿en dónde más podemos ver estas profecías? Es en Isaías 61. Si ustedes van ahí conmigo, hermanos, miren qué bendición poder, hermanos, darle a Juan lo que él necesitaba saber. Jesús no dijo, sí yo soy, ¿por qué duda de mí? ¿Por qué tiene que tener pruebas para creer en mí? O como el padre le dice al hijo o a la madre, ¿que no confías en mí acaso? ¿Que no te he dado lo suficiente para que confíes en mí? Jesús sabe de quién es el hombre, hermanos. Y él en Isaías 61:1 dice justamente lo siguiente. Pon atención, niño. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Ahora ve al capítulo 35, ahí rápidamente en tu Biblia, y mira el versículo 5, dice ahí, el versículo 5 de 35 Isaías, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? No le contesta a los discípulos de Juan, sino hace lo que estaba profetizado de él. Y con sus acciones, con sus milagros, da testimonio de la verdad. Los cojos caminan, Isaías 35:5, ahí está. Los sordos oyen, Isaías 35:5, ahí está. Los muertos viven, vayan a Isaías 26, versículo 19. Hermanos, si hay alguien que conoce las Escrituras es Juan el Bautista. Él sabe de las Escrituras. Juan 26:19 dice justamente eso. Escuchen con atención, niños. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará a sus muertos. Entonces lo que hace Jesús no es responder, lo que hace es manifestar. Isaías 61:11 dice, los pobres escuchan las buenas nuevas. Los pobres de espíritu, no los pobres solamente económicamente hablando, sino los que dicen, necesitamos ayuda. Hermanos, ¿sabías que tú puedes ser un pobre de espíritu y no sabes? ¿Sabes que la depresión, por ejemplo, en ocasiones, o los deseos de no continuar o de tirar la toalla, es pobreza de espíritu? Les explico por qué. ¿Qué hace un pobre por sus hijos? ¿Cómo se siente en la noche? ¿Duerme? ¿Está tranquilo? ¿De qué es capaz de hacer? De todo. Por su pobreza, él tiende la mano y pide dinero. Ayúdame, por favor, ayúdenme. Por su pobreza. Los pobres de espíritu están buscando una ayuda que no encuentran en ellos ni en nadie. Y Jesús vino a darle libertad a los pobres de espíritu, a hacerlos ricos, hermanos, y no económicamente, sino espiritualmente, a encontrar sentido a su vida. Oye, yo le decía a un joven que quería quitarse su vida y le dije, bueno, si quieres quitártela te pido un favor, conoce a Cristo, créele a Cristo, y si quieres morir, muere sirviéndole a Cristo, de perdida que tu vida que no amas valga la pena para la expansión del reino. Úsala para su gloria, úsala para Él, úsala para Dios, encontrarás sentido en tu vida. Él vino a eso. Entonces, ¿qué hacen los discípulos, hermanos, de Juan?
Lo que hacen los discípulos de Juan, hermanos, es justamente encontrar la respuesta no por palabras, sino encuentran respuesta por hechos. Por hechos. Y ahora el Señor les dice que justamente vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. No lo que vieron, hermanos, que habían visto en otros, sino vieron profecías cumplidas y oyeron las voces de aquellos libertados que Isaías decía que iban a ser libertados por el Mesías. Hermanos, el Señor Jesús quería asegurarle a Juan y a los discípulos que Él sí era el Mesías. Así que Juan podía decir, deben seguirlo a Él y yo puedo morir en paz. Toda mi vida estuvo presta para esto, para esto. Pero ahora pensemos humanamente, hermanos. Es parte de la predicación expositiva, entender un poco lo que está escrito aquí, poderlo comprender, discernirlo, hermanos. Él no únicamente recuerda a ellos, hermanos, que su poder se va a mostrar principalmente en actos de servicio, en actos de satisfacer las necesidades individuales, sino también, mis amados hermanos, en que Él venía a salvar al perdido. Lo que el pueblo de Israel estuvo esperando durante años se vició y se confundió con una libertad política por el yugo de Roma. Ellos decían, llevamos años y años y años presos de un pueblo. Primeramente de un pueblo egipcio, después fuimos presos también de otros pueblos, ahora somos presos de Roma. ¿Hasta cuándo vienes a libertarnos? Su salvación cambió en sus mentes de la salvación para vida eterna a salvación terrenal. Y el Señor vino a enseñar que no únicamente venía a salvarles, mis amados hermanos, del yugo del que ellos estaban experimentando a causa del pecado, enfermedades, cegueras, cojera, por el abandono, por el hambre, por la persecución, sino que Él venía a hacer una obra muchísimo mejor. Probablemente, hermanos, algunos decían, Señor, ¿por qué no haces más? Probablemente decía un teólogo llamado Morgan, él decía, probablemente Juan el Bautista decía, si vienes a traer todo esto, ¿qué te cuesta abrir la prisión y sacarme de prisión para seguir yo pregonando la justicia y llevando a los hombres al arrepentimiento? ¿Saben por qué pasa esto, hermanos? Porque toda la impaciencia inquieta. Es como lo que pasa contigo, conmigo, cuando Él no responde cuando yo deseo que responda, o cuando la lucha ha sido muy larga, o cuando la enfermedad se ha prolongado, la soledad ha oprimido, cuando el corazón, hermanos, se siente angustiado y no encontramos sentido. Y decimos, ¿y dónde está, Señor? Él está obrando, hermanos. Porque conoce nuestra condición altiva, conoce nuestra condición orgullosa, conoce nuestra condición y Él da el medicamento que cada uno de sus hijos necesita hasta llevarlos a la humillación para que ellos puedan buscarlo por lo correcto y no por lo que ellos quieren de parte de Dios. Dinero, salud, bienestar, que nadie se enferme, que nadie sufra, que todo esté bien, que nunca pasemos por angustia, por tribulación. Esas son las oraciones de los religiosos. Esa es la bendición, hermanos, de 20 de la madre. El Señor, líbralo de los perros, líbralo de los ladrones, líbralos, también líbralo, Señor, de su trabajo, líbralo, que gane mucho, que sea... Es tierra, temporal. El pueblo de Israel estaba en esa mente en este entonces. Y había olvidado que había, hermanos, una salvación mucho mejor. Mucho mejor. La iglesia nos enseña, hermanos, lecciones tan maravillosas de que ellos entendían el rescate. Vivieron cosas tan terribles por Cristo. Mas sin embargo, hermanos, al llegar los discípulos de Juan, que era un profeta, y algunos, aún sabiendo que era profeta, no lo recibían del todo, pues obviamente el Señor Jesús tuvo que hacer algo. Hoy yo titulaba, hermanos, este sermón, lo titulé un poco largo, Jesús, Dios, sanador, defensor, salvador y Señor. Él es un todo, hermanos. Él hace todo. Y Él sabe lo que hay en la mente de los hombres en este momento. No porque usa tal vez su divinidad, sino, hermanos, el hombre dotado por Dios no es tonto.
Él sabe si alguien está molesto, sabe si alguien viene triste, sabe si alguien tiene problemas. Hermanos amados, creo que los pastores y los que el Señor usa para ministrar a su pueblo no necesitan siempre escuchar las confesiones, con solo ver la cara, la mirada, la actitud, la asistencia al culto. ¿Se dan cuenta? El Señor lo que dijo es: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesús sabe, hermanos, que el enfoque de su ministerio es ofensivo a las expectativas del pueblo judío, que mayormente querían a un David con un ejército rescatándolos del yugo de Roma. Porque Roma los tenía subyugados, aunque tenían libertad y les permitía tener un rey, ellos eran el poder. Ellos anhelaban la liberación política del dominio romano. Hoy muchos de nosotros estamos anhelando la liberación de nuestro problema, de nuestra ansiedad, de nuestra pobreza, de nuestra enfermedad, de nuestro mal esposo, de nuestra mala esposa, de cualquier cosa, cuando hemos recibido la mayor liberación de todas. Como si Jesús no fuera suficiente. Y como les he dicho antes, hermanos, hay una mala noticia en esto, que si Cristo no te basta, no hay nada más grande que Él. Si Cristo no te basta, si Cristo no te es suficiente para volverte un poco loco por Él, no hay nada más que Dios vaya a darnos. Si Cristo no te mueve para perseverar, para orar, para leer, para congregarte, para tener misericordia, lo siento, hermano, no hay nada más. Todo lo demás es altruismo. Todo lo demás son sentimientos que de pronto se mueven como se mueven por un católico romano que tiene misericordia de un niño pobre, pero no es nada santo, nada para la gloria de Dios. Si Cristo no te es todo, es nada para ti. Entonces eso pasó aquí, hermanos, aunque también escuchen algo. Hermanos, en la lógica humana hemos actuado así, hemos en ocasiones vivido como si Cristo no fuera el todo. Aunque si te pregunto, hermano, ¿y crees en Cristo? ¿Qué respondes? Que sí, todos los cristianos. Pero ¿por qué parece que no es tu todo? Oh, hermanos, es que lo que pasa que a veces la duda. Esto va a suceder aquí y hay un panorama en las siguientes enseñanzas increíble, hermanos, increíble. ¿Por qué? Porque el versículo 24 me dice, después de que bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él, probablemente todos dijeron: uy, pobre de Juan, encontró tropiezo en Cristo, no creyó, tuvo que mandar mensajeros para que le preguntaran si era o no. Él no se refería a Juan. Y escucha con atención la defensa que Cristo da por Juan. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Saben de qué caña se refiere? Por ejemplo, la caña del trigo, que es muy ligera. Cuando quitan el trigo o la cizaña no pesa nada porque no tiene semilla, pero el trigo sí pesa. La caña está así. ¿Eso salieron a ver en el desierto? ¿A una caña sacudida, fluctuante, temeroso? ¿Ese es el profeta que ustedes salieron a ver? Dice, ¿más qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas ustedes, ¿qué salieron a ver? Y les pregunta, ¿a un profeta? Y Jesús dice, sí, les digo, más que profeta. ¡Wow, hermanos! Él está defendiendo a Juan el Bautista porque sabe que muchos están pensando que Juan dudó. Yo no creo que Juan esté dudando del Mesías o de Dios. Yo creo que Juan está preocupado por cumplir al ministerio del cual fue enseñado desde el vientre de su madre. Vivió, hermanos, una vida sin ningún tipo de privilegio. No conoció mujer, no comía lo que comían los demás, no vestía ni vivía donde los demás vivían. Su ministerio sirvió solamente para clamar en el desierto, aquí viene el Salvador. Y murió. Un gran hombre, hermanos, que era pequeño, porque se humilló. Un profeta que hablaba y le habló al rey y le dijo, fornicario, tú y tu sobrina, fornicarios, arrepiéntanse. Él no tenía temor. Más que profeta, dice, más que profeta. Jesús lo defiende porque sabe lo que piensan de un hombre de Dios cuando es fluctuante. Y Él les pone una muy buena lección. Dice, sí, os digo más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero. Pongan atención aquí a los que les gusta estudiar la teología. He aquí envío mi mensajero. ¿Qué persona de la Trinidad dice eso?
El Padre. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién es delante de tu faz? El Hijo, el cual preparará tu camino delante de ti. El Padre hablando con el Hijo, espera, yo voy a enviar mi mensajero. Este mensajero es del Antiguo Testamento, ¿ok? Y él viene anunciando lo que está por venir, la liberación de la esclavitud, hermanos, del peso de la ley, del yugo que estaba puesto sobre las personas de, no puedo cumplir la ley, no la cumplo cabalmente, no puedo. Y aparte los ancianos han hecho tradiciones que no están en la Biblia y que es más pesado ser religioso. Estoy perdido, estoy perdido, estoy perdido. El Mesías, que venga el Mesías. Desesperados, hermanos. Es la desesperación que a lo mejor algunos que pasen por tribulación estarán anhelando. Ven, Señor, ya ven, esto no es soportable para mí, ya ven. Pero ¿qué es lo que hace el Padre? Estoy enviando a mi mensajero delante de tu faz, el cual va a preparar el camino delante de ti. Es el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Y dice Jesús, Él es el mensajero que estaba preparándome el camino. Y dice, os digo que entre nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero añade, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Escuchen, ¿y quién es el más pequeño? El que sirve a todos. Mayor que Juan. El que se autoabandona y sirve a todos. El que se entrega a sus amigos. Tenemos hermanos que debemos de considerar así, decir, gloria a Dios porque ha entregado su vida por el ministerio, por nosotros, por mi vida, por mi salvación. Debes dar gracias por aquel que Dios usó para tu salvación. Y decir gracias, amado Señor, porque ese hombre, esa mujer, ese joven, obró para que yo fuera salvo. Tal vez no tenía una buena doctrina, pero yo conocí a Cristo y yo fui salvado. Gloria a Cristo por ellos. Hermanos, el Señor Jesús está explicando que Juan es un gran hombre de Dios. Es uno que no vive su propia comodidad. Él vive bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes en qué resumimos la adoración? Yo te lo dije en la mañana. La adoración se resume en abandonarte para entregarte a la voluntad de Dios. La adoración no es esto, como se han llamado hoy en las iglesias. Oye, hermano, toca una de adoración para sentir bonito y llorar. Cállese la boca, arrepiéntase mejor y pídale perdón al Señor, aún sin música. La adoración es un autoabandono a mi voluntad para entregarme a la voluntad de Dios y adorarlo en todo tiempo, en todo momento, solo, acompañado, en mi casa, en el trabajo, en cualquier lugar. Un adorador que adore en espíritu y en verdad. Son los que el Señor busca. Juan el Bautista era un adorador. No veía por su comodidad. No le importaba la aprobación de los demás, hermanos. Juan fue un profeta elegido por Dios, no un hombre complaciente. Así que, hermanos, esto es tan importante porque el Señor Jesús sabe lo que piensan de aquellos que tienen dudas. De aquellos que de pronto caen en duda, hermano, ¿y qué pasará? No me sano, mi hijo no sana. Esto va de mal en peor. Y empiezan a poner en duda, y algunos pueden dudar, y no servía, y no predicaba, y no era un hombre de Dios. Hermano, por favor, recuerda, tenemos un defensor que va a defender por ti. Jesús habla de Juan como un gran hombre, pero ahora escucha, Jesús habla de ti a través de su vida. A través de su vida. Jesús habla de ti y habla de mí a través de su vida. Es decir, Él nos justifica, Él nos defiende, Él nos salva y toda mi impureza, mi imperfección, mi duda, mi fluctuancia es puesta en la cruz y Jesús dice, Padre, son perfectos. Gloria al Rey, imagina. Si hoy te digo, hermanos, cada uno por uno, levántese, confiese sus pecados. Somos muy cobardes para hacerlo. Y somos muy cobardes a que los demás sepan lo que Dios sabe. O sea que nos importa más lo que los demás sepan a lo que Dios sepa. Y eso es un problema serio, muy serio. Pero imagínate que nos levantamos y decimos, pues hermano, adultero 10 veces al día, de 20 miradas que doy. Hermano, sigo robando, estoy robando. Hermano, sigo fornicando. Hermano, veo pornografía. Hermano, miento y odio con odio malvado. Hermano, aborrezco a mi esposo, aborrezco a mi esposa. Hermano, te he odiado. Hermano, imagínense todo eso, ¿ok? La confesión vendría de un corazón puro que necesita devolver el pecado. Y que de pronto Jesús dice, sí lo sé, pero esos pecados ya los llevé en la cruz. Ustedes son perfectos. Así que nadie hable mal de ellos. Nadie habla mal de ellos. Hermano, yo no sé qué tú haces por tu esposa si un hombre le quiere hacer algún daño.
pero yo creo que después vamos a ir al arrepentimiento y le vamos a decir, perdón Señor, lo golpeé. No aguanté que se metieran con mi esposa. Hice mal, perdóname Señor. Probablemente, te digo, no lo hagas, pero si se meten con tu esposa, se meten contigo. Y creo que te duele más o no. ¿Qué crees que haga nuestro Señor por su esposa? El Señor defendió a su esposa en la persona de Juan, a su novia, hermanos. Y Él habla de una forma maravillosa, hermanos. He aquí mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Ahora, Jesús es bíblico y Jesús está citando el pasaje de Malaquías 3:1 acerca de la venida de Juan, porque los profetas mismos no fueron profetizados, pero Juan sí, hermanos. Juan fue profetizado y esta fue una de las formas en que fue mayor que todos los profetas anteriores. ¿Cómo era Juan, hermanos? Juan era estable, no se sacudía fácilmente como una caña. ¿Cómo era Juan? Juan era sobrio, nunca tomó gota de vino, tuvo una vida disciplinada, hermanos, no enamorado de lujos y de comodidades de este mundo. Juan era un siervo, Juan era un profeta de Dios. 400 años en silencio y aparece Juan. ¡Generación de víboras! Hermanos, si a Dios le placiera que apareciera un profeta ahora como Juan, muy probablemente tú y yo lo agarramos a patadas. Y los que no están en Cristo, lo sacan golpeándolo por falso profeta. Imagínate, generación de víboras. A nuestros débiles oídos, a nuestros corazones de cantarito que se rompen fácilmente. Que si a alguien se le dice, por favor, ayuda a tu niño y tenlo en paz para que los demás no caigan, se puede ofender. O si te digo, apaga tu teléfono cuando timbre. Oye, el pastor, apaga mi teléfono. Y se enojan. Hermanos, ¿qué pasaría si llegan y nos dicen generación de víboras, hipócritas? No es cualquier hombre, no es un cobarde. Y yo no imagino un hombre alto, grande, impotente. Me imagino un hombre débil físicamente, que tenía el poder de Dios en él, hermanos. Es el mensajero especial del Señor. Juan era especial, hermanos, porque él podía ser considerado el más grande bajo el antiguo pacto. El más grande, el último profeta del Antiguo Testamento. Juan, hermanos, fue el segundo, incluso, hermanos, en el reino bajo el nuevo pacto. Qué increíble, hermanos, a esto que el Señor dice. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, sabemos que Jesús fue mayor que todos los profetas, sobre todo porque tuvo el privilegio de hermanos, de ser el Mesías, ¿no? Un Dios encarnado. Él está aquí, en lugar de Él está por venir. Él estaba aquí. El anuncio era Él mismo, hermanos. Pero algo que me llenaba de mucha alegría, y quiero también motivarte a que lo veas, tener una aplicación, hermanos, para nosotros. Aunque Juan era grande, hermanos, no fue cristiano bajo el nuevo pacto, ¿sabías? ¿Qué? A ver, explícame. ¿Los antiguos antes de que Cristo viniera eran cristianos? No. Por supuesto que eran creyentes en el Mesías y fueron salvos por Cristo, pero no gozaban de la práctica cristiana. Hermanos, Juan el Bautista no se sentó a un ágape terminando el culto. Juan el Mesías no se sentó a escuchar una predicación del apóstol Pablo. Juan el Mesías no perseveró en los hogares, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Juan el Bautista no cantó alabanzas junto con nosotros, hermanos. Juan el Bautista no gozó de lo que tú y yo gozamos cuando abrazas a un hermano, confiesas y lloras y te fortalece. Juan el Bautista estuvo solo, hermanos. Juan el Bautista fue el que anunció el nuevo pacto por la persona de Cristo. ¿Tenía motivos para deprimirse? Todo por lo que nosotros sufrimos, él no lo tenía. Pero él tenía al Señor en su vida y estaba más que complacido. Su cabeza terminó en una charola de plata, pero estaba complacido. Hermanos, esto debe ser algo importante para nosotros. Nosotros vivimos ya bajo el nuevo pacto. Juan el Bautista murió antes de que se completara la obra del Señor Jesús en la cruz. Juan el Bautista no vio a Jesús crucificado y resucitado, mis amados hermanos. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto.
Hay beneficios del nuevo pacto. Miren algunos textos, hermanos y niñas, anoten estos textos. Vayan a 1 Corintios, por favor, hermanos. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice, después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa de vino es mi sangre, con ella Dios hace un nuevo pacto con ustedes. Cada vez que la beban esta copa, acuérdense de mí. Juan no lo vio. Y como los muertos no ven lo que pasan aquí en la tierra, Juan no supo de esto, no lo vivió. Mira 2 Corintios, por favor, hermano. 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Es algo de lo que Juan no vio. Dice, estoy en una traducción distinta, ¿eh? Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. No lo escuchó, hermanos, no lo escuchó. Mira Hebreos capítulo 8, por favor, y muchas cosas más, hermanos. Muchas cosas más. Juan el Bautista, hermanos, no disfrutó de lo que nosotros podemos hoy disfrutar. Desde el versículo 6, ahora sí voy a usar tu traducción o la mayoría de que ustedes traen, del 6 al 13, dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Estoy en Hebreos 8. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en el que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en la mente de ellos las escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esta es parte del nuevo pacto, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Juan el Bautista no disfrutó de estas verdades, hermanos. Y nosotros sí. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cuando nosotros conocemos lo que Juan el Bautista no conoció, pero a la vez también intercambiamos y decimos, bueno, yo no fui como Juan el Bautista, dotado, entregado, cometo errores, caigo en tentaciones. El Señor defiende a los suyos. El Señor te defiende aún y en tus errores, te defiende en tus dudas y te defiende en tus pecados. Te defiende en tus pecados. Cuando el calumniador viene, el acusador, mira a tus hijos, mira a los que salvaste. Jesús nos defiende con sus heridas, hermanos. Nos defiende una y otra vez, una y otra vez. Hermanos, es maravilloso saber porque, por supuesto que Él quiere que seamos fieles. Él quiere que seamos fieles, hermanos. Yo recuerdo una porción de Hebreos capítulo 11, es de mis preferidas. Escucha con atención lo que Él quiere de ti. Hebreos capítulo 11, versículo 16. Mira lo que dice ahí, hermanos. Desde el 13, todos estos murieron por fe sin haber recibido las promesas, habiéndolas visto desde lejos, aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Escucha, habla de los del Antiguo Testamento junto con Juan el Bautista. Todos estos vivieron por la fe, murieron por la fe. Dice el versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían obtenido la oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Y miren lo que dicen, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues Él les ha preparado una mejor ciudad.
Él quiere que seamos fieles, hermanos. Él quiere que vivamos por la fe. La gracia salvífica y el decir que Dios te defiende aun cuando caes en pecados de fornicación, de adulterio, de odio, de celos, de ira, de contienda. Aun cuando haces todo, tienes a un abogado a la diestra del Padre lleno de ira defendiéndote. Esta doctrina no enseña que Él no quiere que yo viva fielmente. Al contrario, la doctrina de que nosotros no seremos parte del lagar de Dios en donde va a pisotear a todos y sus vestiduras se llenarán de sangre, es la doctrina del perdón, y el perdón gratuito me lleva a querer vivir en obediencia. Todos los cristianos aquí vamos a ser librados de la ira de Dios, hermanos. Todos los que no son cristianos no. Según la Biblia, Dios los pisará con su ira. Aunque digan, pero es que no tuve papá, es que me abusaron, es que estuve enfermo, es que era pobre, nadie me comprendía. Tú me viste en la creación, tú sabías que yo existía. Yo te extendí mi misericordia, escuchaste mi evangelio, tenías acceso a una Biblia. Así que guarde silencio ante su Creador y será pisado en el lagar como las uvas son pisadas para sacar vino. Ese es el Dios verdadero. El Dios que dicen, pero ¿cómo Dios se atrevería a hacer eso? ¿Cómo no se atrevería si Él es justo? Pero la percepción que se tiene de Dios es equivocada. Pero Jesús te defiende, mi hermano. Jesús te defiende, mi hermana. Jesús te defiende, joven. Yo les dije ahora en el catecismo, si han cometido pecado de tal, no se autocondenen. Si creen en Cristo, crean que Él es un abogado y los defiende. Él ya pasó por alto su pecado, lo llevó en la cruz. Si tú pecaste, mi amado hermano, y vienes aquí, escúchenme bien. Si tú vienes con dolor por tu pecado, arrepentido por lo que has hablado, hecho, mirado, oído, porque lo has tenido en poco aprecio, porque te has avergonzado de decir, soy cristiano, porque te avergüenzas por tus obras. Hermano, pero es una oportunidad de predicar la salvación por fe. Soy cristiano a pesar de mí. ¿Cómo lo ves? Porque creí en Cristo, creí que Él es mi abogado, creí que Él pagó por mi iniquidad. Y sabes, a pesar de que ves defectos en mí, errores en mí, y puedes decirme, no que muy cristiano, quiero recordarte, no soy cristiano por mí, soy cristiano por Cristo. Y Él me defiende. Y cuando tú vienes y me calumnias y me acusas por mis pecados, lo único que me recuerdas es que no soy perfecto, que no merezco mi salvación, pero que tengo un Dios glorioso que entregó a su Hijo voluntariamente para que pagara mi deuda. ¡Alabado sea Cristo! ¿Quién nos condenará? Si Cristo murió, hermanos, ¿quién? ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién puede quitarnos ese regalo del cielo? El Señor defiende a los suyos y Él quiere que seamos fieles, no por el temor a llegar al cielo. Debes portarte bien para llegar al cielo. Evangelio de obras. Debes portarte bien porque ya se te aseguró el cielo, mi amado. Y porque cada pecado que tú hiciste fue un clavo al Señor. Tu pecado de mañana fue cobrado al Señor en el pasado. Él pagó por los pecados aún de los que no habían nacido, y Él pagó por los pecados de los que nacieron antes que Él viniera. Eso quiere decir que su perdón, hermanos, pongan atención a esta doctrina, chicas, niñas, niños. ¿Por qué la condenación del infierno es eterna? ¿Porque Dios es? ¿Porque se peca contra un Dios? ¿El castigo tiene que ser? Así que si el Señor Jesús fue a la cruz, pagó por los pecados absolutamente de todos los suyos, presentes, pasados y futuros. Hermano, el que hizo pecados graves, chicos, el catecismo nos dice que todos los pecados son iguales. Hay una niña aquí que me va a contestar desde su lugar con voz bajita, no importa, hermanos. ¿Son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? ¿Me puede contestar la niña que tiene la respuesta? Adelante, sin vergüenza. El papá puede repetir. ¿Dónde está mi niña que la sabe de memoria? Por favor, ¿puedes repetir tú, Emanuel, lo que dice tu primita? ¿Son todos los pecados, son todas las transgresiones de la ley igual de abominables? Digo, y repítela porque tú no te la sabes. Algunos pecados en sí mismos y en razón de varias agravantes.
son más abominables a los ojos de Dios que otros. ¿Cuántos años tiene mi niña? 10 años. Y también otras, pero les da pena que decirlo. Pecados abominables, ¿qué viene a tu mente? Fornicación. Cosas de la fornicación. Adulterio, engaño a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida. Odio a tus padres. Pensamientos de mal a una persona que te hizo daño. Odio. Robo. Cosas malas. Todo lo peor. Prostitución, si tenemos a alguien que practicó la prostitución o la homosexualidad. Cosas denigrantes, hermanos, a la creación. Aborto. Homicidio. Y que Dios, habiéndote escogido, estaba ahí, soportando eso que abomina con todo su corazón, pero aún así diciendo, hijo, tú vas a pagar por eso. Y el hijo tomando el pecado sobre mí, cárgamelo a mí todo, para que tú seas absolutamente libre para vivir feliz. Si tú no crees que Cristo llevó tus pecados en la cruz, tú no vivirás feliz, vivirás como el romano, por mi culpa, por mi grande culpa. Pues aquí pasándole, hermano. ¿Cómo estás? Pues ahí echándole ganas, con las luchas de siempre. Yo sé, hermanos, que nos debe doler la cruz de Cristo, porque es por mi culpa, pero a la vez me produce gozo, porque mi Cristo no quedó en la cruz como un vencido, sino quitó la piedra y resucitó. Y yo puedo decirle, Señor, la verdad, no sé por qué me elegiste a mí. Hay gente mejor que yo. He transgredido tu ley una y otra vez y aún así me amas y me defiendes. Me defiendes. Y yo no sé cómo sea, hermanos, esa defensa, si está Dios, Él a la diestra y el diablo llega como ángel en sus últimos suspiros, tratando de dar su último esfuerzo para vengarse de nosotros. Ahí está, mírala, y otra vez adulteró, y otra vez tuvo pensamientos así, y otra vez esto y el otro. Hermano, Jesús le pisó su cabeza. Calla, enmudece, yo he pagado en totalidad todos tus pecados. Esto es la consumación del evangelio en tu mente y en tu corazón. Es lo que escribe el Señor en tu mente y en tu corazón. No escribe los 10 mandamientos para que los guardes, sino te escribe a Cristo en tu corazón, para que recuerdes que Cristo es el cumplimiento de la ley y que ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Gózate de tu salvación. Presume tu salvación. Habla de tu salvación. Predícate tu salvación. Hermanos, Juan lo que recibe es una defensa del Señor, mis amados hermanos, porque obviamente Juan es falible, si es que lo hizo por eso. Y después el Señor nos da a nosotros también, hermanos, un aliento. El más pequeño de todos puede ser más grande que Juan. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Hermanos, este no es un pequeño consuelo para los pastores nada más, sino para todos. Es en contra de todos los desprecios que el mundo nos arroja. ¿Han hablado mal de ti? De mí sí, ¿de ti? Levanta tu mano aquí en Confianza en Familia, nadie nos ve. Ok, ¿cómo respondes? Porque ¿sabes quién es tu defensor? ¿Sabes a qué nos debería de mover eso? A misericordia. Oh, te metiste con un hijo de Dios y mi Padre es vengador, lo siento por ti, espero que tenga misericordia de ti y te ayude, porque soy un hijo de Dios y acabas de atentar en contra de un hijo de Dios. Entonces, hermanos, hubo una reacción en el capítulo que estamos entendiendo, el versículo 29 al 30, y la reacción de la enseñanza del Señor Jesús, hermanos, es esta. Todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, escucha lo que dice, justificaron a Dios. Vieron los milagros y dijeron, no, sí,
justificamos a Dios. Y dice que se bautizaron con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan tiene un poco de diferencia al bautismo cristiano. El bautismo de Juan era de arrepentimiento para cambio de pacto, para ahora ir a Cristo. Es por eso que hubo bautismos por gente que fue bautizada por Juan. Pablo les dice, ¿cómo se bautizaron? Por Juan. Vénganse, bautícense en Cristo. Pero era un llamado al arrepentimiento. Y es maravilloso, hermanos, por lo que dice a continuación, y van a ver una concordancia tan increíble de la mentalidad de un fariseo. Dice, los fariseos, intérpretes de la ley, desecharon. Ellos, líderes religiosos, hermanos, tenían poco uso para demostrar su arrepentimiento y no creían en el bautismo de Juan. ¿Cómo Juan? No, pues es un hombre... Velo cómo se viste, ve a Jesús, ¿quién es? Sus corazones están duros hacia Juan, aunque saben que es un profeta. Cuando el Señor les pregunta, díganme quién ¿es profeta o no? ¿Qué dijeron ellos? Sí, el Señor sabía que si decían que sí, diría, ¿por qué no hacen lo que Él dice? Si decían que no, el pueblo los mataba, porque todos sabían que Juan era un profeta. Porque conocían la historia, de dónde venía, de cómo fue anunciado, de quién nació, la mudez de su padre, hermanos, la edad y la esterilidad de su madre. Sabían que era un profeta, pero los legalistas no quieren, los fariseos no quieren, hermanos. Eso nos habla del corazón duro que hay ahí. Así que el versículo 31 al 35 advierte a aquellos que se niegan a recibir el ministerio de él o de Juan. Esto nos llama, hermanos, para los predicadores fieles. Tú rechazas la palabra de Dios por el predicador fiel y no solamente rechazas al predicador, rechazas al Señor. El Señor les dijo, ¿a qué pues les voy a comparar a ustedes, hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, les tocamos flauta y no bailaron. Les endenchamos, es decir, tocamos canciones tristes o fúnebres y no lloraron. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Hermanos, pongan atención, los fariseos y publicanos dijeron esto, y el Señor consideró, por supuesto, la naturaleza de la generación en la que estaba aquí. Es muy difícil que mucha gente cuando viene al culto escuche la palabra y la crea. Algunos solamente escuchan y ya, pero no creen. No creen. Quiero decirte una cosa, los fariseos creían en el profeta y creían en Jesús. Creían en el profeta y creían en Jesús, hermanos, pero como eran exigentes e inseguros al recibir el mensaje de Dios y sus mensajeros preferían negarlo, pero creían. Si hay un incrédulo aquí entre nosotros, no es un incrédulo absoluto, es un necio que quiere negar a un Dios que no puede negar. Cree en Dios, pero está mal con Dios. Ellos vieron los mismos milagros en Jesús para tener fe que eran de Dios, pero no creían. No querían. El ministerio del Señor Jesús era, vengan en mí, descansen. El ministerio de ellos eran, hagan. No era bueno para ellos, hermanos. Así que es probable que nuestro Señor, hermanos, salude aquí a algo que ellos conocían. Era un juego entre niños judíos, hermanos, los cuales consistía en que ellos hacían algunas cosas y la gente las aplaudía, como un tipo teatro. Y ellos habían estado actuando como esos niños que tocaban flauta y que movían los sentimientos y la gente no les hacía caso. Pero venía Juan el Bautista a reprender y el Señor Jesús a defenderlo y ellos se molestaron. Si el mensaje no era bienvenido, hermanos, nada de lo que el mensajero pueda decir o hacer será correcto. Si el mensaje que recibimos no es bienvenido por ti, entonces nada de lo que haga el mensajero es correcto. Nada. Algunos se nos acusa de endemoniados, de falsos profetas, hermanos, lo hicieron con Juan y con Jesús. Le dijeron glotón al Señor Jesús, bebedor y comilón, amigo de pecadores. Dijeron de Juan, demonio tiene. Hermanos,
Juan el Bautista, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, fue especialmente, hermanos, en una expresión de decir, bebelón y comilón era como un indigente que vive en las calles, borracho todo el tiempo y comiendo basura de los botes de basura. Eso es lo que ellos entendían en su mente. Eso es la ofensa que le dijeron al Señor. Hermanos, amigo de publicanos y pecadores. Y por supuesto que es un apodo malicioso al principio. Pero ahora, hermanos, nosotros podemos saber que es un hombre de honor. Jesús, es cierto, es un amigo de pecadores. Pero no para convivir con ellos, ¿verdad, hermanos? Para estar con su pecado, sino para libertarlos del pecado. No es cierto que Juan el Bautista tenía un demonio, hermanos. No era cierto que el Señor Jesús era un comilón y un bebedor de vino. No era cierto, al menos en el sentido en que lo decían ellos. En un sentido de ofender. Que Jesús era amigo de publicanos y pecadores, ¡claro! Prostitutas, ¡claro! Cobradores de impuestos que son los publicanos, ¡claro! Leprosos, ¡claro! Pero había otro sentido, un sentido glorioso, hermanos, en esta acusación. El Señor se hace amigo de nosotros porque sabe que necesitamos de Él. Y no hay nadie mejor que un amigo para acercarte. Dice la Biblia que aún es mejor que un hermano. Y el Señor se convierte en nuestro amigo cuando nos habla y nos dice, ¡hey! ¿Sí saben que están en problemas porque han quebrantado la ley de mi Padre? Pero sí saben que a pesar de eso yo vine voluntariamente para pagar la deuda suya. Me necesitan. Vengan a mí, descansen, vengan. Un amigo de pecadores. ¿Quién sería amigo de mí en mi juventud? No lo entiendo. Ni yo mismo hubiera sido mi amigo. No confiaría en mí en lo absoluto. Alguien que se daña a sí mismo, hermano, no se ama a sí mismo. Pero Él quiso ser amigo de ateos, de agnósticos, de pecadores, de blasfemos, de religiosos, de homosexuales, de prostitutas, de borrachos, de alcohólicos, de narcotraficantes, de sicarios que mataron cientos de gentes. Él es amigo de pecadores, pero no para convivir con ellos como los adoradores de San Judas Tadeo, que por estas fechas tienen ahí en México su adoración al santo patrono del ladrón. Santo patrono del ladrón, cúbrenos en nuestros robos y abre las puertas sin alarma para poder robar. No, Jesús es amigo del pecador para recordarte cuánto necesitas de Él. No era un amigo de publicanos y de pecadores en el sentido de que era como ellos, hermanos, como ellos lo acusaban, o en el sentido de que les ayudó a cometer su pecado, ¿no? Como algunos dicen, hermano, pues yo sé que no es lícito, pero lo hice y Dios me bendijo. No, hermano, Satanás te ayudó. Dios jamás va a contradecirse. Cualquier cosa que vaya en contra de su absoluta y perfecta ley es pecado y Él no fue. Aún consiguieras dinero, aún consiguieras esto o aquello, si no es conforme a la legalidad, a la justicia, no viene de Dios. Qué bendición, hermanos, amigo de pecadores. ¿Tú eres un pecador? Jesús es tu amigo. Pero es un amigo no común y corriente, como tú que me puedes traicionar o yo a ti, o que me dices te amo y voy a morir contigo y no mueres conmigo. O que puedes hablar mal de mí porque algo dije que no te gustó, o tuve un error y me criticas con alguien de tu confianza. No. Este amigo, aun cuando pecas, continúa recordándote que te ama. Este amigo dio su vida no cuando fuiste bueno. Este amigo dio su vida por ti cuando eras un miserable pecador y perdido como yo. Un amigo que entendió nuestra condición y dijo, Padre, si no me cargas a mí su deuda, ellos no van a poder. Se van a matar entre ellos, van a odiar su propia vida, van a ver su necesidad, su pecado. Nunca van a encontrar satisfacción. Es por eso que nunca encontramos satisfacción plena en nada, ni en la comida, ni en la bebida, ni en las drogas, ni en los amigos, ni en la avaricia de las ropas, en nada nunca. Es consumismo, es avaricia. ¿Por qué? Porque somos hechos para ser saciados y solamente existe una persona en la cual podemos ser saciados, en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor quiere ayudarte. Si hay aquí entre nosotros alguien que aún no ha entendido esto, el Señor quiere ayudarte. El Señor quiere ayudarte, quiere rescatarte de tu culpa, quiere rescatarte de tu vergüenza, quiere rescatarte de tu pasado que viene y toca tu puerta, porque son acusaciones pasadas las que vienen a veces a tratar de condenarte. Sí es cierto, yo era ese,
pero ahora soy nuevo. Jesús está buscando para darte vida y vida eterna. Tal vez no darte la vida que tú quieres, pero sí darte la vida que Él quiere darte. Que Él quiere darte. Él quiere quitarte tu vergüenza, quiere quitarte tu peso, quiere quitarte tu yugo, quiere quitarte el muerto que vive encima de ti, quiere darte gozo por la existencia, quiere que veas la creación, sea nublada o soleada, quiere que disfrutes de lo que Él ha hecho, quiere que olvides tu pasado. Por favor, la adúltera perdonada, hermanos, la mujer que va a ser aquí anunciada en los versículos siguientes, hermano, no vivió todo el tiempo, pero es que yo era una prostituta. Cuando Jesús le dijo, estás perdonada, ella se sintió perdonada. Nadie puede venir a juzgarte en ese sentido, porque Cristo ya fue juzgado en tu lugar. Escúchame, tú estás arrepentido por tus pecados confiando en Cristo, tú estás absolutamente perdonado. Y te voy a dar un consejo a ti, que le recuerdas los errores y pecados a tu pareja o a tus hijos o a tus padres o a tus amigos. Te voy a decir algo a ti, mejor si lo quieres ayudar, recuérdale su perdón. Oye, tú ya no eres ese hombre, Alan, me extraña. Ese hombre fue crucificado en Cristo. ¿Por qué estás actuando como actuaste? En lugar de decirle, y no que muy cristiano. No, sabemos que no es por nuestras obras, es por Cristo. Y sabemos que no somos perfectos y que le fallamos al Señor una y otra vez. Una y otra vez pecamos, una y otra vez dudamos en estar con Él, leer la palabra. No tenemos anhelo de orar, de amarlo, de gritar, nos acobardamos a servir. Y el que sirve normalmente sirve mucho y es adorado casi. Hoy sirve mucho, no. Tú deberías de servir a un Dios que dio su vida por ti. Aborrecer, hermano, cuando estás ahí delante del monitor y nadie te ve en la pornografía. Hermana, la lengua, cuidarla por sobre todas las cosas. La riña con una persona que no es cristiana, amarla, perdonarla, servirla, seguir. El corazón de Cristo está en nosotros. Y no vivir justamente como dice el autor de Hebreos, en el arrepentimiento, en el bautismo, en la confesión. Ya dejen esas cosas atrás. Ustedes ya han recibido vida, hermanos amados. Y un vivo no necesita recibir vida, porque está ¿qué? Vivo. El Señor nos perdonó absolutamente, hermanos. La gente critica a Juan, nos critica a nosotros. Pero mira lo que hizo Juan. Llevó a miles de personas al arrepentimiento, preparado, hermanos, preparando el camino para el Mesías. Y dices, pero fue Juan el Bautista, el hombre más grande de todos. No, dice que aún el más pequeño puede ser mayor que él. Así que manos a la obra, mis amados hermanos. Imagínate que existiera esto. El ganador es, ¿no? Juan el Bautista, tercer lugar. ¡Gloria a Dios! Segundo lugar, el apóstol Pablo. ¡Gloria a Dios! Tercer lugar, fue el más servidor a todos. Se consideró pequeño, pero entregó su vida. Y que te mencionen a ti. Ay, hermanos, yo sé que daremos la gloria a Dios, pero Él va a galardonar a cada uno según sea su obra. No te sientas pequeño y por eso no obres. Más bien siéntete pequeño, hermano, y obra en el poder de Dios. Miren el contraste de esta hipocresía. Y voy a terminar ya en breve. ¿Si aguantamos 2 horas más? Ok. Versículo 36 al 38. Una mujer pecadora, dice el texto, hermanos. Una mujer pecadora. Quiero decirles desde el principio, una mujer prostituta unge los pies del Señor. Pero ahora ojo los que saben de la secuencia en un escrito, de un sentido literario o género literario. Uno de los fariseos rogó. ¿Quién no creyó en él? Lean antes, hermanos, ¿quiénes lo juzgaron? Los fariseos y los publicanos, ¿verdad? Y uno de los fariseos, ¿de cuáles? De los que estaban ahí, le rogó. Esto me encanta, hermanos. Por favor, la hipocresía. Come conmigo. Y habiendo entrado el Señor, hermanos, en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esta palabra de rogar, hermanos, es como el rosario. ¿Quién se acuerda del rosario? ¿Quién era amante del rosario? ¿Cuántas veces mencionabas en una hora, ruega por nosotros? Le pedías a la Torre de Marfil que rogara por ti. Todavía no la conozco, la Torre de Marfil, pero sí quiero decirle al católico romano que está prohibido cortar el marfil de los
elefantes, así que desde ahí están pecando. Pero ruega, y le rogó a Jesús: hipócrita, ruega por nosotros, ¿no? Ven conmigo, te lo ruego, hipócrita. Cuando es uno de los fariseos que no creyó en él y que no creyó en Juan, ¿no? Ahora, número 2, si él tiene demonio, Juan, y este es un comilón bebedor, amigo de pecadores, ¿por qué se contamina invitándolo a su casa? Porque es un ¿qué? Un fariseo hipócrita. Oh, te amo tanto, hermano. David, ven, párate. Te amo tanto. Nos vemos mañana, cachetoncito bello. Te amo. Y al día siguiente, David. Hipócritas, el Señor los tiene en sus ojos, hermanos. Listo está su lanza, listo está su arco ya con el dedo a punto de disparar. Ese es mi Señor, no sé cuál sea el tuyo. Si el tuyo es el de la imagen rojita, bonito, perfil griego y todo, ¡ay, qué horror! El mío es un Dios que los ángeles omnipotentes están postrados con terror. Y que dice Apocalipsis, hermanos, que los poderosos, los gobernantes, los incrédulos van a rogar a las montañas que caigan sobre ellos y que los escondan de la ira del corderito. Oh, hermanos, ese fariseo hipócrita quiso que comiera con él. Y esto obviamente parece, hermanos, mostrar una relación que había entre ellos que no estaba totalmente antagónica. Ojo, te voy a decir por qué. Dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, la palabra en el original es prostituta, probablemente en esta que tengo aquí aparece así. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en cada fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, no de frente, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Hermanos, es increíble. ¿Por qué digo que la relación no era completamente antagónica o contraria, niñas, en lucha? Porque lo invitó. ¿Y sabes por qué lo invita? Porque a pesar de que lo acusan falsamente, saben que él es Jesús. Saben que él es Juan. Pero hay gente que, aunque sabes que eres un hijo de Dios, no quieren reconocer que eres un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué odiaron a Juan, hermanos? Porque les decía: lindas criaturitas del Señor, hermosos, tan bonitos que se esfuerzan, generación de víboras, hipócritas. Pues lo odiaban. ¿Por qué no querían al Señor Jesús? Porque Él decía: dejen la vieja levadura, el Hijo del Hombre está aquí para libertar, para traer vida. ¿Cómo que Él, si nosotros somos la autoridad? Los odiaban por hablar la verdad. Pero al fin de cuentas ellos sabían por dentro que ellos eran quienes eran. Si no, no tiene sentido que un fariseo ortodoxo invite a Jesús a comer a su casa. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo lo invitas? Deberían de decirle a sus amigos: ¿cómo invitas a Jesús si es comilón y bebedor? El hipócrita es así. Cuídate de los hipócritas. Cuídate de los hipócritas que pueden hacerte mucho daño, hermano. Y no seamos hipócritas tampoco nosotros. Creo que es algo de lo más deplorable que existe. Dar un abrazo sin sentirlo, decirle a alguien te amo sin amarlo, decirle voy a orar por ti y no orar. Estoy orando por ti, hermano. Que el Señor te reprenda si no oras por él. Pero hermanos, hombre está en su casa. ¿Cómo son, niñas, las reuniones de los fariseos? Puro hombre, no niños. El Señor después enseñó la unidad. Y una mujer pecadora, menos. Y menos cuando los fariseos son conocidos como ¿qué? Hipócritas. Y cuando iban a lapidarla, ¿por qué no la lapidaron? Les enseñaba, porque todos habían robado, mentido. No, porque tal vez habían ¿qué? Fornicado con ella. Y por eso dijeron: ups, yo también pequé con esta adúltera. Y aquí una mujer abre el telón. Es como si de pronto somos puros varones aquí, hermanos, y vemos que de la puerta se abre ¡prá! Y se escucha una mujer: Señor, Señor, y va atrás de él. Y empieza a llorar, ruega al Señor de una manera distinta. Esta mujer, hermanos, obviamente es una pecadora. Algunos suponen que es María Magdalena, pero tenemos evidencia de eso en Juan 12:3. Algunos creen que es María de Betania, la hermana de Lázaro, que también ungió los pies del Señor con aceite, pero yo creo que fue un incidente diferente. Porque no debe sorprendernos que haya dos personas cuyo afecto intenso, hermanos, se muestre así. Tenemos en la iglesia del Señor personas que hacen lo mismo.
que hablan al mismo tiempo en una angustia de algún hermano, que aparecen en el momento de necesidad. Si ellas se sabían pecadoras y sabían del Mesías, pues ellas saben quién es Dios encarnado, y no llegan como el fariseo: te ruego, ven a mi casa, ¿no, amigo? Ven con nosotros. No, ellas saben que es el Señor. Los dispensacionalistas y algunos carismáticos piensan que cuando Jesús venga, todos vamos a estar con carteles: ¡bienvenido Jesús! ¡Todos a la vivo, a la babo, a la sin bomba! No, ¿saben cómo vamos a estar? Temblando, rogando. Algunos dicen que no habrá vergüenza porque malinterpretan la vergüenza. Justamente en una porción que predicaba ayer Josías Grumman dice: no sentirás vergüenza. Yo digo todo lo contrario. Yo digo que más bien la vergüenza que no sentiremos, hermanos, es la vergüenza de estar frente a Él. Es decir, alguien a quien no quieres ver, no querrás verlo, pero sentirás las cargas de no haber hecho lo que debiste haber hecho. Es las lágrimas que van a ser enjugadas. Sí, hijo, yo sabía qué tenías que hacer, pero no te preocupes, te amo, yo hice esa obra por ti. Tenemos que sentir, tenemos alma, el alma siente, hermanos. Y se confirmará mi perdón y dirán: para Él ninguna condenación. Aunque tú digas: no, yo quiero ser condenado, mira tu cuerpo, pequé por ti. No se vale, hermanos, la defensa cuando el martillo del juez ha dicho: absueltos, perdonados, no hay cargos para ellos. Y aunque el diablo grite en sus últimos gritos: pero ellos pecaron abominablemente aun cuando te conocían. Como alguien me decía: ¿qué pecados son los que perdonó Dios? ¿Los pecados que hice antes? ¿Los que hice ahora? ¿Y los del futuro? Todos los pecados, todos. Así que los gritos del calumniador: y él hizo y el último día y tú no lo viste, no lo castigues. Perdonado, absuelto, toda la deuda mi hijo la ha pagado. Así que los fariseos, que son los maestros de la ley, están ahí reunidos, hermanos, y esta mujer entra ahí, y obviamente es un asombro grandísimo. Voy a terminar ya. Pero, hermanos, todos los hombres que estaban en ese lugar, ninguno de ellos estaba a los pies de Cristo. Ninguno de ellos estuvo a sus pies. Hermanos, sino esta mujer amó al Señor Jesús como el Señor Jesús merecía. La maravilla, hermanos, es que esto no se hizo por todos aquellos que estaban frente a Él. ¿Sabes? Hay dos cosas por las cuales no vives a los pies de Cristo. Cuando en la mañana oras, tienes temor, lees la Biblia, y es muy probable que como el fariseo sentía algo: yo no soy tan pecador como una prostituta. Yo no soy tan pecador como un asesino. Entonces sí, el Señor me perdonó, pero no tanto. El asunto que tú no entiendes es que no te perdona solo los pecados practicados. Te perdonó el pecado con el cual tú naciste por la imputación de la herencia de Adán. El único pecado que no podías quitarte. ¿Ok? Te quitó un pecado que tú no podías quitar. Así que todos somos igual de pecadores delante de los ojos de Dios. Pero cuando tú dices: pero yo no maté, yo fui buen papá, buena mamá, buen hermano, pues en realidad Él me perdonó, pero no tanto como a Él. Ahí te darás cuenta que la adoración del que sí fue una prostituta, un asesino, un ladrón, un sanguinario, un depredador perdonado, es mucho mayor que tu adoración. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú dices: mi pecado no era tan grande, entonces tu adoración es poca. Tu percepción de la Biblia es poca. Los jóvenes y los niños tienen aburrimiento por la Biblia. Tenemos reunión de oración. Ay, ¿cuánto va a durar hoy? ¿Por qué? Porque ellos no se creen tan pecadores como para necesitar el Salvador. Es aburrida la Biblia, aburrida la oración, aburrido el culto, aburrida una predicación larga, hermanos. Porque no consideramos el gran privilegio que tenemos de estar delante de un Dios triplemente santo, nosotros siendo pecadores. Pero esta prostituta sí, una pecadora. De hecho, hermanos, la palabra en el hebreo dice: una sinvergüenza, que escuchó a un hombre que estaba limpiando un leproso, que era leproso por maldición, que resucitó un muerto. ¿Y sabes por qué una persona pecadora se vuelve sinvergüenza? Porque llega a no creer que existe el perdón para él.
Por eso ellos van de mal en peor, porque ellos llegan a un punto en donde dicen, ya no hay vuelta atrás, nadie puede perdonarme. Y tenemos que gritarle a esos pecadores, ¡hey! Ni tú mismo te perdonarías porque has hecho lo inimaginable, pero hay uno llamado Cristo que su sangre cubre multitud de pecados, te puede perdonar. Ven a Cristo, pero es que yo maté. ¿Se acuerdan de ese video que tuve con un hombre? Sí, pero la sangre de Cristo cubre tus pecados. O es homosexual, es que voy al infierno. ¿Por qué? Si la sangre de Cristo puede cubrir tus pecados. Tal vez no te cure el SIDA, pero sí te salva tu alma. Hermanos, la sangre de Cristo cubre multitud de pecados de los que Él quiera. Pudo perdonar a Hitler, pero Hitler era demasiado orgulloso para humillarse ante Cristo. Pero su sangre hubiera podido perdonarlo. Imagina. Hermanos, la prostituta llega ahí, esta mujer sin vergüenza, ¿sabe? Es una mujer audaz, hermanos, con una reputación pecaminosa y entra a la casa de un fariseo. Y quiero decirte algo añadido por mí, como dice Pablo, probablemente este fariseo tenía sus que veres con ella. Y llegó a su casa. Es como cuando el amante llega de sorpresa, está la pareja en un cafecito, ¡ay, mi amor! Sí, y la amante llega, ya a ver, Joaquín. No, sobre todo llegan con la mujer a jalar su cabello. Qué vergüenza para el fariseo. Si no es eso, una mujer llegó a la reunión de hombres. Esta mujer no le importó. Era más grande el peso de sus pecados, hermanos, que la vergüenza que podía sentir. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para expresar su amor y pedir misericordia al Señor Jesús. Algunos estudiosos han dicho que a ella no le importaba si no la perdonaba. Solamente quería pedirle perdón y quería adorarlo. Ella conoce las escrituras, ella probablemente fue hija de algún hombre temeroso, es judía, ella sabía de Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, y ella empezó a ser llamada por mí, por mi adulterio, mi fornicación, qué terrible, y Él va a pagar por mí. Y fue y se puso ahí, hermanos. Hermanos, tanto el contenedor como el contenido que ella traía muestran que fue un regalo caro, que trajo honra al Señor. Como el Señor Jesús anunció más tarde, hermanos, que sus pecados habían sido perdonados en el versículo 48 al 50, que no veremos hoy, puede ser que el Señor la perdonó desde antes y pronto la iba a declarar públicamente perdonada. Perdonada. Hay mucha enseñanza en lo que ella lleva y hace, pero su servicio hacia Jesús fue personal. Ella lo hizo, hermanos, todo ella misma, y lo hizo todo para Él. Y quisiera cerrar esta enseñanza, hermanos, hermanas. ¿Te das cuenta cuántas veces, hermanos, nosotros hacemos de la justicia de Cristo casi nada? ¿Y pretendemos justificarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces traemos el pasado a otros que Cristo ya crucificó? ¿O ponemos en duda su salvación por la actitud que hoy tiene? Eso es terrible. ¿O cuántas veces también nos examinamos y decimos, yo creo que yo no soy salvo? Volvemos a las obras. Pero también te das cuenta, mi amado hermano, en esta porción, que los fariseos son así. Que los fariseos buscan señales y quieren ellos justificarse a sí mismos con sus apariencias. Pero que esta mujer, hermanos, por el contrario, llega en su condición terrible de maldita, como una prostituta, y lo único que hace es llegar y servir a Cristo. Dice que con sus lágrimas estaba enjugando sus pies y derramaba el perfume y estaba atrás de él mismo, no se paró y lo besó. Ella estaba en el piso, mis amados hermanos. Es increíble. Ella entendió que dependía solamente del maestro y que él era el único digno de adoración, hermanos, y que él era capaz de recibir una mujer como ella. Si es capaz de recibir a una que está en tercer lugar de malditos en la antigüedad, es capaz de recibir a cualquiera de aquí. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y quiero decirte que cuando el Señor te dice te perdono, te quita el yugo que te condena. Yo te puedo recordar hoy, y no tengo temor a las acusaciones que sufrí cuando lo he dicho. ¿Tú estás arrepentido? Tus pecados son perdonados. Y no me arrepiento de esto porque algunos me acusaban de sacerdote católico romano que decía esto como un sacerdote, estás perdonado. Claro que yo no puedo perdonar a nadie.
Solamente puedo confirmarte lo que la Biblia dice. ¿Estás arrepentido? ¿Te duele tu pecado? No te quedes ahí. Cristo te ha perdonado. Y puedes irte cantando de alegría allá afuera. Señor, me perdonaste. Si hoy muriera me voy contigo, Señor. Eso te dan ganas de servir al Señor. Hermanos, cuando nuestro Señor ama a cada uno de los suyos, Él ama de forma activa, constante, y nuestra piedad, hermanos, se ve reflejada hacia Él. Le cantamos, le oramos, enseñamos de Él, predicamos por Él, vivimos para Él. Cuando tú olvidas el perdón y el amor que Él tiene, no cantarás igual, no hablarás de Él, te vas a avergonzar, no quieres vivir para Él. ¿Por qué? Porque dudas que Él te ha dicho, hey, te perdono, te perdono. Así que bueno, hay una historia que tenemos que dejar pendiente porque creo que ya llevo 2 horas predicando, hermanos. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor, puedo imaginar que como la mujer que ungió los pies de nuestro Salvador con aceite, que ella fue conmovida por la emoción, Señor, por la carga del pecado. Ella lloraba con lágrimas fluyendo de sus ojos y ella lavaba los pies de nuestro Señor con sus lágrimas, los limpiaba con su cabello, besaba sus pies repetidamente, Señor. ¡Qué maravilla! Que ella fue bendecida al saber qué tan pecadora era. Pero nosotros hemos hecho cosas similares, Señor. Y probablemente nunca hemos llegado a tus pies de esa forma, Señor. Porque no consideramos nuestro pecado tan grave. Y no consideramos, Señor, tan terrible el acto tan depravado y horrendo que se vivió en la cruz hace 2000 años. Señor, en ese momento en donde muchos descansaban, en esa mesa con el cuerpo estirado, quitándose las sandalias, reclinados, Señor, esta mujer mostró su amor. Ella pudo llegar ahí, Señor, y humillarse delante del Señor, no viéndolo de frente, no porque dudaba de su amor, sino porque no era digna. Oh Señor, danos más de este amor. Y como decía el pastor Spurgeon, si solo pudiera orar una oración esta mañana, creo, Señor, que debería ser que la antorcha encendida del amor del Señor se llevara a cada uno de nuestros corazones y que todas nuestras pasiones se encendieran con amor hacia Cristo. Te ruego, Padre Santo, Señor, que sea así. Enciende nuestros corazones por Cristo. A pesar del pecado, como esta mujer que entró con el pelo suelto a una reunión de hombres y que esto era considerado inmodesto y que era una prostituta y besó con fervor una y otra vez y que pudo haber sido visto Cristo como alguien, Señor, no conocedor, no profeta, como dirán adelante. Solo podemos imaginar, Señor, lo incómodo que fue esa escena, Señor, para todos los que observaban en silencio y la juzgaban, Señor, a ella y al Señor. Pero qué maravilla el amor de un alma pecadora arrepentida que le dice la verdad al Rey: Señor, Señor, he pecado contra ti una y otra vez, he pecado de egoísmo, de celos, de ira, de contienda, borrachera, Señor, de odio, Señor, de poco amor, Señor. Y qué maravilloso es verlo, porque nadie le dice nada hasta que el Señor Jesús rompe el silencio en las siguientes cosas que pasaron ahí. Qué maravilla que tú hoy, Espíritu Santo, puedes tratar con el corazón de algunos hermanos y hermanas aquí y recordarles todo tu amor, todo tu perdón, y que hoy podemos regresar a ti y decirte: aquí estoy, he pecado y he pecado y he pecado y he hecho lo malo, Señor, y he hecho lo malo y te he menospreciado, Señor, y me he olvidado de tu sacrificio, me he acostumbrado, me he humanizado, he amado de manera universal, Señor. No estoy pensando en que tú lo hiciste por mí, por mi culpa, Señor, que moriste ahí en la cruz.
y que a pesar de mi pecado, de mi frialdad, de mi poco amor reverencial y adoración, nos levantaremos delante de ti, seremos absueltos, porque aún estas cosas, Señor, que no tienen sentido para alguien que entiende tu obra, fueron puestas en la cruz sobre tu cuerpo, Señor. Te damos a ti honra y gloria, Señor. Te pedimos nos ayudes a amar y a perdonar y a servir como tú, y a gozar de la salvación sobre cualquier cosa. Si bien, Señor, has decidido que pasemos por providencias amargas, aunque el gozo sea mayor, que podamos cantar como los santos con sus cadenas, alabanzas, celebrando la cena con agua de charco y un pan duro, Señor, y disfrutar. Oh, somos tu pueblo, Señor, y a pesar de que ni nosotros mismos en ocasiones nos toleramos a nosotros mismos, tú nos ves como una novia preciosa. Nos ves como una novia hermosa, Señor. Nos ves como ven un esposo y una esposa que se aman en las mañanas, o ve una madre a su hijo hermoso en la mañana. Señor, tú nos ves con un amor incomparable, Señor, eterno, que no cambia y que no depende de lo que hagamos, sino de lo que tú hiciste. A pesar de mí, ¿cómo avergonzarnos? Danos el espíritu de esta mujer para adorarte en verdad, Señor, públicamente, mi Dios, y en lo oculto también. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra. Obra en todos, te lo pido, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos.